se encuentran hoy en línea. Primeramente a los que están conectados en nuestra plataforma, reciban bendiciones grandemente de parte de Dios. Declaramos las bendiciones sobre la vida de ustedes, de parte del Señor y de parte también de nuestra familia que le ama con un amor, gloria a Dios, que solamente Cristo Jesús puede poner en nosotros, que es el amor perfecto. El amor no se puede perfeccionar sin Cristo Jesús en el corazón de los hombres. Así que les saludo a todos los que están en la plataforma, a todos también los que verán este video después, ya en las grabaciones, ¿verdad? Ya cuando todo esté grabado. Hermanos, quiero darle las gracias a todos los que están aquí. Gloria al Señor. Si Dios me ha dado una bendición de darme un año más de vida, el lunes, ¿verdad? En el calendario gregoriano voy a cumplir un año más. Nosotros sabemos que eso pudo haber pasado ya en estos días o días anteriores, pero bueno, mis muy amados, agradezco primeramente a Dios por todas esas cosas. Y no solamente por esa, pero por todas las demás. Les pido a todos que se queden en línea, gloria a Dios, después de que nosotros impartamos, ¿verdad? De parte de Dios la enseñanza, para saludarles. Por favor, no se vayan, mis muy amados, que tengo un comunicado para expresarles a todos ustedes. Pero mi hermano, hoy el tiempo, gloria a Dios, amerita que lo aprovechemos. Así que vamos a aprovecharlo. ¿Qué les parece, mis muy amados, aquí en esta plataforma ahora mismo? ¿Qué le parece a usted, mis muy amados, si agarra la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos el libro santo, lo que le llamamos el superlibro, le he estado llamando en toda esta lección? Recordemos que esta, mis muy amados, es la lección número 4. A todos los que no han estado conectados con nosotros, les pido, en el amor de Cristo Jesús, que cuando escuchen las declaraciones que voy a hacer, que sean conscientes que han habido 3 lecciones anteriores a esta lección. Como siempre lo enseño como pastor evangélico, es que nunca descartemos nada antes de haber escuchado todo. Una de las cosas que el humano tiene es que siempre descarta lo que por primera vez escucha. En nuestra humanidad es natural descartar las cosas que no entendemos y las que no conocemos y las que mal interpretamos. Entonces hay 3 cosas. Descartamos lo que no conocemos, descartamos lo que no sabemos y descartamos lo que por primera vez llega a nuestro oído sin tener una profunda o un profundo entendimiento, lo pudiéramos decir así. Así que a todos los que van a vernos en esta plataforma el día de hoy, a los que van a escuchar este video sin haber visto las 3 lecciones anteriores, les amonesto en el amor de Cristo que antes de escuchar todo esto y ponerlo en el corazón, también escuchen las 3 lecciones anteriores para poner un sello completo a todo lo que Dios nos ha estado dando por amor a su nombre y por amor a sus hijos. Así que, mis muy amados, vamos a ir a nuestra lección número 4. La lección número 4. Todo este sinnúmero de lecciones de parte de Dios le titulé el porqué del principio. Si más usted no recuerda, el porqué del principio. Pero siempre trato de ponerle un subtítulo porque como son partes las que doy, y esta es nuestra 4ª parte, hoy le subtitulé en el tema de hoy lo invisible versus lo visible. Lo invisible versus lo visible. Así que preparados, mis muy amados, con su libreta, con su lápiz y con la palabra de Dios lista para abrirla. Recuerden que en ella encontramos lo que se nos dice la vida eterna. Ahora, durante nuestras primeras 3 lecciones, muy amados, explícitamente pudimos darnos cuenta que la eternidad es invisible. Escuche bien, lo voy a repetir una vez más. La eternidad es invisible. Así que toda la creación está sujeta a creer en aquel que es invisible por su misma naturaleza, mis muy amados. Hemos tratado humanamente de comprender en nuestra mente finita lo que se puede ser, gloria a Dios, solamente finito. Voy a volverlo a decir esto porque pareciera un trabalengua. Hemos tratado de comprender en nuestra mente finita lo que solamente puede ser comprendido con una mente infinita.
O sea, el tratar de entender lo infinito con algo finito es casi imposible. Se necesitaría, gloria a Dios, una intervención divina, algo que venga de lo alto para podernos dar a entender las cosas. Recordemos que el ser humano tiene una mente finita, pero la mente del eterno, de la eternidad, del que el todo lo ha creado, tiene una mente infinita. Gloria a Dios, quiere decir que alcanza completamente las capacidades de todo. Para el ser humano nosotros no, nosotros estamos limitados en nuestros pensamientos, estamos limitados en nuestro entendimiento, estamos limitados en el tiempo, estamos limitados en el espacio, estamos limitados, gloria al Señor, en nuestra corta vida que tenemos. Pero también hemos, mismo llamado, tratado de asimilar humanamente hablando con nuestra mente que existe lo visible, gloria a Dios, lo que para nuestros ojos naturales, gloria al Señor, son visibles, pero también existe lo invisible. Entonces tenemos lo que nosotros conocemos con nuestros ojos visuales, gloria al Señor, ¿cómo lo llamamos? Lo visible. Lo que tus ojos pueden ver se llama visible. Pero nosotros hemos tratado de asimilar las cosas que también son invisibles, las cosas que sobrepasan la naturaleza humana. Pero a pesar de todo el avance tecnológico, mis muy amados, todo el avance científico que se ha hecho, la materia o la energía que se llama oscura presenta uno de los mayores misterios en el mundo de la ciencia. ¿Por qué esto es importante? O por pastor, ¿por qué tú lo estás mencionando? Porque hermanos, para entender las cosas, gloria al Señor, infinita con una mente finita es imposible. Y para entender o poder ver las cosas invisibles con los ojos visibles también es imposible. En los días de hoy, mis muy amados, y en los tiempos que nosotros vivimos, los telescopios nucleares más avanzados no pueden en sí entender o registrar lo que ellos llaman la materia oscura. Escuche bien, posiblemente esto sobrepase el entendimiento o su capacidad de estudio en el día de hoy, pero es importante notarlo porque la energía no se comporta como la materia, mis muy amados. Cuando el universo se expande, la densidad de la materia disminuye, o sea, se diluye como un gas, mientras que la densidad de energía se mantiene constante. Ay, Dios mío, ayúdame, porque verdaderamente esto está sobre mi cabeza, pastor. Claro, lo entiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita y queremos entender lo infinito. Queremos entender lo invisible con los ojos que son visibles. Ahora, expandámonos un poquito más en todo esto y voy a ir bien despacio para que usted pueda comprenderme. Es como si al expandir el espacio apareciese milagrosamente más energía. Eso es lo que ellos no pueden explicar. La ciencia tiene márgenes que todavía no pueden llenar. Es como cuando nosotros hacíamos los exámenes y nos ponían una línea y nosotros teníamos que llenar el espacio. Pues la ciencia tiene el mismo problema. La ciencia no puede llenar los espacios. Por más que puedan y traten de hacerlo, aún con toda la tecnología y con todo el avance de la ciencia, no lo han podido lograr. La energía no se comporta como la materia. Entonces ellos dicen que es como expandir el espacio, gloria a Dios, y apareciese milagrosamente. Mire que ellos usan la palabra milagrosamente más energía. O sea, la materia no emite ni absorbe luz, por lo que es imposible verla directamente en un punto visible con los grandes telescopios nucleares. Eso es lo que la ciencia está diciéndonos a nosotros. Pero los científicos saben, mis muy amados, que existen por los efectos que provocan al ejercer atracción gravitatoria sobre la materia que sí podemos ver. Bueno, en otras palabras, lo que ellos están tratando de decir es que aquellos que ellos no pueden lograr ver, ellos solamente pueden sentirlo, gloria al Señor, porque es provocado con los efectos que está siendo provocado. Lo que ellos llaman la atracción gravitatoria.
En otras palabras, aunque ellos no los ven, ellos saben que está existente. Ellos saben que están ahí. Bueno, esto solamente fue un poquito de lo que hasta hoy han podido comprender de lo que no se puede ver, y por más que traten, gloria a Dios, de quedarse con las líneas vacías hasta llegar al lugar del principio, como lo expresaban las lecciones previas. ¿Qué es lo que me estás diciendo, pastor? Lo que te estoy diciendo es que la ciencia siempre va a tener líneas espaciosas que no han sido llenadas. Y solamente, escúchame bien, solamente pueden ser llenadas por lo que le he estado enseñando en las últimas 3 lecciones. Solamente ser llenada por lo que fue escrito por la eternidad misma a su creación finita, gloria a Dios. Entonces, esto solamente nos podría llevarnos a ver que lo que no se puede ver y a comprender lo que ha sido para el hombre incomprensible. Necesitaríamos llegar entonces ¿a qué? Al superlibro, a poderlo abrir y poder entender las profundidades de quién, de aquella eternidad infinita, que no es finita como nosotros, para hacernos comprender todas las cosas. Y quiero empezar por un libro, en el superlibro, que se llama Salmos, en el capítulo 19, versículo del 1 al 4. Para aquellos que están escribiendo, que un día quieren ser tremendos maestros de la escritura, entonces es necesario que tomen nota, gloria al Señor, para que todas estas cosas ustedes mismos puedan leerlas. Aquí la vamos a leer juntos, pero usted puede sacar sus propias conclusiones. En Salmos capítulo 119, del 1 al 4, voy a leer de la versión internacional y dice así la palabra del Señor y escrita está. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. ¡Wow! Alabada sea la gloria del Dios eterno y poderoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice en el superlibro, en Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4. Ahora, en el primer libro de este superlibro llamado Génesis, el primer registro del superlibro nos muestra los orígenes del universo, del orden y la majestuosidad, complejidad completa, gloria al nombre de Jesús, del sistema solar, de la atmósfera e hidrosfera. Así que un poquito de ciencia, un poquito de entendimiento, recordemos la secundaria, recordemos un poco la universidad, a sacarnos un poquito el polvo de las neuronas el día de hoy. Pero también en ese libro llamado Génesis, también nos habla del origen de la vida, nos habla del hombre, nos habla aún del matrimonio, nos habla del mal, de los diferentes lenguajes, de los gobiernos, de las diferentes culturas, de las naciones y aún de la propia religión. Es precisamente, mis muy amados, debido a que la gente ha abandonado la verdad del principio de Génesis, que la humanidad está en tal confusión como la miramos hoy en las secundarias, en las universidades, y por eso el hombre está tratando de figurar las cosas, pero no las podrá figurar porque ya están figuradas. La verdad es que, mis muy amados, que lo que nosotros, gloria a Dios, lo que hemos aceptado, esta verdad del principio
y la recibimos tal como es, como esté escrita, sin ninguna especulación externa. Nos llenamos de lo que el libro santo le llama fe. Voy a volver a tenerlo que repetir esto. La verdad es que nosotros, diga yo, nosotros, lo que hemos aceptado esta verdad del principio, de lo que he estado hablando en las 3 últimas lecciones, y lo recibimos tal como es, sin ninguna especulación externa, nos llenamos de lo que es llamada la fe. Y quiero ahorita ir a un libro, en el superlibro que se llama Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1. Dice el capítulo 11 del versículo 1, y una vez más dando lectura en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Uy, esto tengo que leerlo una vez más, porque estamos hablando de lo invisible y lo visible. Estamos hablando de lo finito y lo infinito. Pero esto es lo que nosotros, los cristianos evangélicos, declaramos como la fe. El registro del superlibro nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, en otras palabras, la seguridad de lo que no se ve. En otras palabras, si yo pudiera explicar esto brevemente, podría decir que la fe es confiar en la eternidad, confiar en el Creador, en quien es llamado Dios, y estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que ese libro, superlibro, nos dice. Es estar convencido, en otras palabras, de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La eternidad no se puede ver. Entiéndelo, mi muy amado. Tú que me escuchas, familia, por favor, pon oído a esto. La eternidad no es visible. Pero sigamos viendo esto, porque en el capítulo 11 y en el versículo 3, ahí mismo de Hebreo, capítulo 11, y en el versículo 3, mira lo que nos dice aquí este registro, lo que nos dejó la eternidad a nosotros, para que nosotros lo entendiéramos y tuviéramos el conocimiento. En el versículo 3 nos dice: por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Pero bueno, ¿pero qué era la fe? Era la confianza. ¿A quién? A la eternidad. La confianza a quién? Al Creador, a quien es llamado Dios en la Escritura. Gloria a Dios. Pero por la fe, o sea, por el convencimiento de que algo existe. Por la fe, sigo repitiendo, dice el verso, entendemos que el universo, como pastor, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Subraya esto, apunta, toma nota. El universo, no la Tierra, el universo, no las estrellas solamente, el universo, no el sol y la luna solamente. El universo fue formado por la palabra de Dios. Pon atención a esto, subráyalo. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, si no provino de lo que se ve, ¿de qué provino? De lo que no se ve, de lo que los científicos todavía no pueden entender, pero saben que está ahí. Ellos le llaman el milagro, ¿ok? En la ciencia, pero cuando se trata del superlibro, ¿por qué negarlo? ¿Por qué negar los milagros? ¿Por qué negar el milagro de lo que los científicos todavía están llamando un milagro, pero no atribuido hacia el único, el verdadero, el todopoderoso, el majestuoso, la eternidad misma,
y el creador de todas las cosas. Lo interesante es que aún los científicos creen en algo, pero no le llaman por su nombre correcto, el cual está registrado en el superlibro mismo llamado. Ellos quieren discutirlo sin saber que son ellos los que siempre han estado descubiertos. A ver, voy a reiterar esta frase que acabo de decir. Ellos quieren descubrirlo sin saber que son ellos los que siempre han estado descubiertos, por lo que ellos no entienden por completo. La razón que no entienden es por encubrir lo que ha estado descubierto por más de 2000 años atrás, mis muy amados. Estamos hablando de tal vez unos 5000 años atrás. Hay demasiados misterios, mis muy amados, pero aún los que nos han sido revelados, la humanidad se tapa los ojos y los oídos llenos de su incredulidad por un creador que reclama un lugar en ellos. Ellos no quieren aceptar a ese creador. Pero vamos a ver lo que nos dice este creador, esta eternidad, en un libro llamado Romanos. Es una carta escrita. Romanos capítulo 1, versículo 20, donde el secretario fue alguien usado por la eternidad misma para escribir lo que la eternidad quería dar a transmitir a aquellos que abrieran el libro santo. En Romanos capítulo 1, versículo 20, así está escrito y así dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria todo el tiempo al Padre y glorificando al Espíritu Santo de Dios. El verso 20 dice en la Nueva Versión Internacional, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto es demasiado poderoso para poderlo percibir en nuestra mente finita. Así que le voy a dar lectura una vez más para que ahí, como esponjas que somos en Dios, podamos absorber, gloria a Dios, esta verdad del superlibro. Porque desde la creación del mundo, o sea, regresando a Génesis capítulo 1, las cualidades invisibles, quiere decir lo que no se ve de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Esas son las cosas invisibles, su eterno poder, su naturaleza divina, pero se perciben, nos dice el verso, se perciben claramente a través de lo que Él ya creó. En este caso, lo que podemos ver, de modo que nadie tiene excusa. Por esa razón, mi muy amado y mi linda familia, en vez de aceptar lo que aquí escrito está, siguen buscando la respuesta en lo ya creado sin hacerle caso al creador. ¿Qué me estás diciendo, pastor? La humanidad que decide no creer en él, ¿en quién? En él, en la eternidad, en el creador, quien es no solamente la eternidad, quien es no solamente el creador, pero quien es también el redentor de su misma creación, no pueden ver ni escuchar a quien lo ha puesto visible para ello. Estoy hablando de la humanidad que niega verdaderamente a la eternidad, al creador y ahora a un redentor. En el plan redentor divino de Dios, sabiendo que su humanidad, hablando de la creación, se perdería completamente sin un plan redentor, decide, escúchame bien,
decide revelarse y hacerse visible para que lo pudieran creer. ¿Cómo está así, pastor? Claro que sí. Cuando lo invisible no se hace visible, se torna en negación. En otras palabras, ¿cómo tú puedes creer a algo que nunca has visto? Eso es lo que la humanidad piensa, eso es lo que la humanidad dice. Entonces, cuando lo visible, escucha bien, porque aquí hay un secreto. Cuando lo visible no se hace, perdón, cuando lo invisible no se hace visible, se torna en negación. Pero cuando lo invisible se hace visible y no se cree, entonces se torna en incredulidad y rechazo. ¿Entendiste las dos partes? La primera es que cuando lo invisible no se hace visible, se torna en negación por cuanto no es visible. Pero cuando lo invisible, escucha bien que aquí está una de las revelaciones más grandes del superlibro, pero cuando lo invisible se hace visible, no se cree entonces se torna en incredulidad y en rechazo. Vamos a ver los siguientes registros en el superlibro, porque aquí nos va a dar que verdaderamente lo invisible se hizo visible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Colosenses 1, versículo 15 al versículo 17. Vamos todos para allá, mis muy amados. Y recordemos que todo esto se está tratando de la eternidad, que por naturaleza divina es invisible, y por eso la humanidad está en negación, pero vino el tiempo cuando lo invisible se hizo visible. Y si ahora ellos no creyeran, se torna en incredulidad y en rechazo. Pero ¿qué nos dice Colosenses 1:15 al 17? Así dice la palabra y escrito está. Él, subraye eso, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Ese él ahora se estaba haciendo visible. ¿Y quién era ese invisible? El Dios invisible. Ahora se está haciendo visible. Volvamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir, aquel que estaba desde el principio haciendo creación. Sigamos leyendo. Porque por medio de él, ¿quién es él? El que es la imagen del Dios invisible. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Quién es él? Él es la imagen del Dios invisible. Sigamos en el 17. Él es, ¿cuál es él? La imagen del Dios invisible, anterior a todas las cosas. ¿Por qué es anterior? Porque él era la eternidad misma, porque él era el que tenía que crear todas las cosas. Verso 17, él es anterior, antes a todas las cosas, y por medio de él, ¿quién es él? La imagen del Dios invisible, y por medio de él forma un todo coherente.
En otras palabras, esto está más claro que el agua. Para los que pueden ver, vean. Para los que puedan escuchar, escuchen. Porque podemos estudiar a Dios, pero no podemos ponerlo bajo nuestro propio microscopio. Solamente podemos saber con confianza de Él y lo que Él decide revelarnos. Lo que Él decide decirnos es beneficioso, mis muy amados, y útil para nosotros. Porque Colosenses capítulo 1, versículos 15 nos decía, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que lo que la humanidad reclamaba, en otras palabras, lo que él ya sabía que iba a ser el reclamo de la humanidad diciendo es que lo invisible nunca se hizo visible, entonces nosotros lo negamos. Pero no, dijo él. La eternidad dijo, no, tú no vas a decirme eso. Porque ahora lo invisible se hace visible. Y ahora, si tú no crees, entonces se tornará en lo que el superlibro llama incredulidad o rechazo. Ahora, para confirmar esto aún más, si todavía no estás completamente entendido, en el relato del superlibro, en un libro llamado El Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, registremos lo que Juan nos dice. ¿Quién era Juan? Otro de los secretarios de la eternidad. Otro usado y escogido por él. Aquel que escribía lo que la eternidad misma le dictaba escribir para que su creación lo entendiera. Ahí en Juan 1, del versículo 1 al versículo 5, mira lo que nos dice el registro del superlibro. Dice, en el principio ya existía el verbo. Esto estamos hablando de lo que estaba en el principio, que en Génesis capítulo 1, que nos había dicho en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice Juan, en el principio ya existía el verbo. No vino a existir, ya existía. Porque la eternidad no existe. La eternidad no tiene principio ni fin. La eternidad es el principio de todo. En el principio, hablando de ella, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Claro, claro, porque Él todo lo había hecho. Verso 2. Él estaba con Dios en el principio. Verso 3. Por medio de Él, ¿de quién? De aquella imagen que se estaba haciendo visible, de aquella imagen que era el Dios invisible, según Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Ahora, este registro de Juan nos dice en el verso 3, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, claro, porque él había dado, y la vida era la luz de la humanidad. Pero ¿qué pasó? Esta luz resplandece en las tinieblas, lo que la ciencia no puede entender, y las tinieblas no han podido extinguirla. Pero en el verso 14 nos da un registro sorprendente aún más profundo. Y en el verso 14 de Juan capítulo 1, mira lo que nos dice el verso 14. Y el verbo, quiere decir la palabra creadora, la eternidad en movimiento creando. Y el verbo se hizo hombre. Ay, Dios mío, aquí es donde está un problema. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y hemos contemplado su gloria, la gloria como corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los problemas humanos ha sido que aun cuando la eternidad, el creador de todas las cosas, decide hacerse manifiesto para que en su perfecto plan redentor pudieran creer en él. Recordemos cuál fue el problema. Es que la humanidad hubiera tenido es que yo nunca lo miré. Es que él nunca se dio a conocer. Es que no era visible para mis ojos para poderlo creer. Pero sin embargo, en el plan perfecto que la eternidad tenía, él ya tenía plasmado en el superlibro que se iba a dar a manifestar, se iba a humanar, en otras palabras, de acuerdo al versículo 14 de Juan capítulo 1, dice, el verbo se hizo hombre, en otras palabras, se hizo carne. Qué cosa tan maravillosa, mis muy amados. Y digo tan maravilloso, es porque para la mente finita del hombre, esto no cabe en la cabeza. Pero por la fe, el poder entender lo que ese Dios infinito estaba tratando de manifestar. Tú tienes que entender que la humanidad hubiera tenido la gran excusa delante del Eterno en decir, es que nunca te diste a conocer, es que nadie pudo verte, es que cómo podíamos comprenderte si tú verdaderamente no eras como nosotros. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Traspasar la mente humana del hombre y decir, voy a bajarme a lo finito, yo que soy infinito, voy a bajarme a mi creación, yo que soy el creador, voy a bajarme a una humanidad, yo que soy una eternidad. Esto es lo que en la mente del hombre, por la filosofía, no puede comprender ni entender. Pero cuando la iluminación llega a tu vida, por eso dice que la luz llegó a los hombres. La luz llegó a los hombres. Eso es lo que habíamos leído. Y cuando la luz llegó a los hombres, llegó a la humanidad, esa luz había llegado para resplandecer. ¿Resplandecer qué, pastor? Las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Aquella mente humana finita que no podía alcanzar a entender la poderosa verdad de que había un creador que los amaba de tal manera que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, aun aquella que en la mente humana no era posible hacer. A su nombre sea la gloria. O sea que no podemos ignorar que todo este tiempo había sido conocido y ya aceptado por solamente un solo pueblo llamado Israel, pero había sido aceptado como el invisible, el que no se podía ver. Y ahora, cuando siendo aquel que era invisible en su naturaleza misma, se hace visible hacia ellos, mostrándoles que no hay límites para él. Si yo le pregunto a alguien, ¿hay límites para Dios? Todas las personas me dicen que no hay límite. Entonces, ¿por qué lo limitas? Entonces, ¿por qué dices tú lo que él puede ser y lo que no puede hacer? ¿Por qué dices tú? Entonces, no eres tú el que lo estás limitando, porque el superlibro lo aclara todo. Esto traspasa la mente humana y lo único que tienes que hacer es recibir la fe completa para poder aceptar lo que él estaba transmitiendo, lo que él había dicho y lo que él hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Los que se creían inteligentes, escucha bien lo que te voy a decir.
porque fue exactamente lo que esto pasó. Cuando Él se manifiesta, cuando Él se presenta aquí en la tierra, los que se creían inteligentes y muy estudiosos lo continuaron negando. Cuando el invisible se hace a ellos visibles y el que es creador de todo se muestra como un simple creado, solamente para cumplir su perfecto plan de redención, porque él sabía que el hombre, su creación, su humanidad no podía ser redimida si él mismo no lo hacía. Él tenía que hacerlo todo. Él tenía que lograrlo. Para eso, entonces podemos decir, a Él sea toda la gloria. Cuando el Creador se presenta delante de su creación y al no caberles en las mentes finitas, humanas, la infinidad de su Creador, es esto lo que ocurrió. Miremos el relato de Juan capítulo 10, versículo 33. Porque es importante darse cuenta que aun cuando él hacía todas estas cosas para darse a conocer, hubieron muchos que le rechazaron. Juan capítulo 10, versículo 33. Y voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional una vez más. Desde el verso, perdón, voy a poner desde el verso, bueno, vamos a leer el 33. Mira, cuando él se presenta, él está haciendo una declaración. Si tú lees los versículos anteriormente, ¿verdad? Él está declarando que el Padre y él son uno, pero no uno en número, sino uno en materia. Uno porque lo invisible se hizo visible. Uno porque lo eterno se estaba haciendo humano. Uno porque lo incomprensible se estaba haciendo comprendido. A causa de esto, aquellos a los que él se le presenta, que era el pueblo judío, y aquellos que se creían entre ellos los más sabios, los más inteligentes y los más estudiosos, comenzaron a tomar piedras para arrojársela a él, a aquel que venía a extender el plan perfecto y a cumplirlo. ¿Y saben lo que hizo? Él preguntó, ¿por qué obra irreprochable me vais a apedrear? ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? Mira la respuesta en el versículo 33. La respuesta de ellos, de aquellos que tenían su mente finita y no podrían lograr entender lo que tenían enfrente de sus ojos. No te apedreamos por ninguna de ellas, o sea, las obras que ella había hecho, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios, D mayúscula. Te haces pasar por Dios, D mayúscula. En otras palabras, por la eternidad. En otras palabras, por el creador de todas las cosas. La eternidad, el creador de todas las cosas, se había hecho carne, llamado a esa manifestación humana su hijo, el Hijo de Dios. Esta manifestación humana de lo invisible se estaba haciendo visible. Vino al mundo, pero el mundo no todo le recibió, ni tampoco todo el mundo le creyó. Pastor, ¿y cómo pruebas esto tú? En Juan capítulo 1, en el mismo libro, en el versículo 11 y en el versículo 12, mira lo que dice el registro que la eternidad misma nos dejó para que todos nosotros creyéramos, tuviéramos fe y aceptáramos lo que estaba registrado. En el verso 11 nos dice de esta manera, y doy lectura de la Nueva Versión Internacional. Dice, vino a los que eran suyos, o sea, aquellos que había escogido, a su pueblo,
pero los suyos no le recibieron. Había venido aquellos que había escogido, que era un pueblo llamado Israel, los que después se reconocieron como judíos, pero los suyos, dice, no lo recibieron. Quiere decir, aquellos que más deberían de haber estado apegados a ellos, a él, los más estudiosos, los más sabios, los más indoctos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, lo invisible se hizo visible. ¿Por qué? Por amor a su creación, abriendo como un rollo su perfecto plan enfrente de ellos. Él era la palabra misma caminando, el rollo abierto desde el principio de las cosas del mundo. Pero ellos no le miraban de esa forma. ¿Por qué? Porque en su mente finita, el Dios todopoderoso, aquel que es eternidad en sí mismo, aquel que había creado todas las cosas, ¿cómo era, decían ellos, que se podía humanar en un cuerpo humano? Por eso estaban listos para apedrearlo ellos mismos. Siempre la humanidad ha buscado la forma de rechazar a la eternidad. Siempre la humanidad ha buscado la forma de rechazar al Creador, su creación rechazando al Creador. ¿Cómo es que la inteligencia del hombre puede rechazar a la sabiduría misma? Pero lo han hecho. Lo han hecho porque en sus cabezas y en sus mentes finitas y humanas no puede alcanzar a darse cuenta que el creador de todas las cosas bajó a este mundo y de la misma manera se entregó completamente en su perfecto plan para que ellos entraran a una redención salvífica, porque la eternidad sabía que el hombre no se podía salvar por sí mismo, por ninguna obra hecha. El hombre puede hacer miles de obras, puede hacer regalar todo el dinero del mundo, pero no podrá salvarse a menos que primeramente acepten que hay una eternidad y no una creación solamente, que existe un creador y no solamente lo creado, y que aunque no lo entiendan toda la humanidad, la eternidad misma se ha dado a conocer, y que en su perfecto plan bajó desde los tiempos, gloria al Señor, antiguos, ya 2000 años atrás, para darse a conocer a nosotros. Ahora quiero terminar con esta cita de la Reina Valera en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 16. Y con esto quiero cerrar nuestra lección de hoy. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y nos habla de esto que se le llama, gloria a Dios, un misterio. Un misterio. Porque sí, la eternidad siempre ha sido un misterio. El creador siempre ha sido un misterio, pero ahora ese misterio ha sido revelado. En el verso 14 nos dice así la escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Está hablándole a los creyentes, a los de la fe, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Me regreso a leer una vez más el verso 14. Esta vez no voy a pausar. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. E indiscutiblemente, no hay discusión aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El plan perfecto que la eternidad tenía para la humanidad. Dios, con mayúscula, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vuelvo a leer el versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Pauso. Este siempre ha sido un misterio para la humanidad. Este siempre ha sido el misterio para la humanidad, que en su mente finita no alcanzan a recibir el perfecto plan del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que hace lo que Él quiere y nadie puede meterlo en una cajita y decir que solamente esto puede hacer Él. No, señor. No, señor. Nosotros somos los finitos. Él es el infinito. Nosotros somos los de mente limitada. Él es de mente ilimitada porque es la sabiduría misma. Por eso cuando se necesita sabiduría hay que pedírsela a aquel que la tiene toda. Esa es a Él. Y Él en el verso 16 nos dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué no podemos comprender de que creador de todas las cosas, infinito Señor, que tiene todo el poder, que la eternidad esté en sí mismo, no tenía este plan majestuoso para que su creación incrédula, su creación que le ha empujado hacia afuera constantemente, pudiera finalmente entender el plan de Él y pudiera darse cuenta que Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Alabado sea el plan majestuoso, eterno del Dios que no se podía ver, del Dios que no se podía entender, y tuvo que Él mismo descender de su gloria, porque Él no está limitado al espacio, Él no está limitado al tiempo, tampoco está limitado al lugar. Él puede estar en sí mismo en todas partes, porque todo está lleno de su gloria. Él todo lo llena. No hay un espacio que tú puedas pensar donde Él está. Él lo llena todo. Él lo es todo. Él no tiene límites. Ahora, mi muy amado, solamente hay que creerle a Él, porque de Él y para Él son todas las cosas, las visibles y las invisibles. Bendito y alabado sea el Dios de la gloria. Y que en tu corazón, mi amado amigo, mi amado hermano, familia de Dios, familia en Cristo Jesús, podamos comprender este plan tan perfecto,
Es que cuando yo lo leo, hermano, yo me asombro y digo, ¿cuánto Él ha amado a este mundo? Porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál Dios? El mismo que hemos estado describiendo en todo esto. Él es el mismo. Amó Dios al mundo, que dio, entregó, demostró a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, una vez más, Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En Él. Qué bendición, mis muy amados. Qué bendición tan preciosa. No solamente estar juntos, pero poder ver cómo la Escritura se desenvuelve como un rollo. Cómo nosotros podemos completamente darnos cuenta. Wow, mi amado, yo te pido en el nombre del Señor. Escúchame lo que te voy a decir. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que estudies bien desde la lección 1, la lección 2, la lección 3. Hoy estamos en la lección número 4. Por favor, ve detenidamente. Ve detenidamente. Regrésate completamente. Porque yo sé que esto es un abre ojos, un abre entendimiento. Porque los designios de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Acuérdense que esta lección se llama el porqué del principio. La mayoría de la creación de Dios no lo entiende. Y al no entender el principio, mucho menos entenderán el final. Y por eso siempre andan perdidos. Pero mira que Dios ha puesto su plan perfecto para que tú, yo y todos aquellos que por Dios están siendo llamados, vengamos al conocimiento pleno de Él. Aunque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ni uno de nosotros sabemos quiénes son aquellos que recibirán y escucharán la voz de Dios y aceptarán su plan perfecto. Mis muy amados, que el Señor me los bendiga ricamente, que hayan disfrutado esta enseñanza como siempre lo han hecho todas las demás. No te olvides de compartirlas, de enviárselas a alguien que no crea y que necesite creer, a alguien también que necesite rectificar su fe, porque también tal vez estaba desvaneciéndose, y a todos aquellos muchachos de la secundaria y a todos aquellos colegiales de las universidades que son golpeados por las incredulidades de los maestros y profesores, que solamente son un montón de filósofos y a causa de la filosofía y la ciencia se han entorpecido sus entendimientos para no aceptar la verdad de la eternidad y del superlibro, el cual nosotros llamamos la Biblia, la recopilación de los libros. Soy el pastor Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero desearte, mi amado, con todo mi corazón, desde las profundidades de mi alma y de mi corazón, una bendición de parte de Dios. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob derrame su bendición sobre tu vida. Y si tú la aceptas, la recibirás. Y si tú la rechazas, pues mi muy amado, como se dice en inglés, too bad for you. Lo siento mucho por ti. Pero ruego al Señor que tu corazón se suavice para que Dios pueda cambiar y cambiar ese corazón de piedra y lo pueda convertir en uno de carne. Lo único que necesitas es creer a Dios, creer a esa eternidad de la cual Él está tratando, tocando las puertas de tu corazón, constantemente diciéndote: soy yo soy ese el cual tú crees conocer, mas no me conoces. Tienes que conocerme tal como yo lo soy. Me despido una vez más con los deseos de mi corazón, bendiciendo tu casa y tu hogar y pidiendo en este momento por cualquier persona que esté enferma. Nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en los milagros. Y creemos en los milagros porque tenemos un Dios que es todopoderoso.
un Dios que no está limitado, un Dios que no vive conformado a un tiempo, sino que Él crea los tiempos y si quiere sanarte, lo hará en este mismo momento. Así que inclina tu rostro donde tú te encuentras, que en el nombre de Jesucristo vamos a orar. Porque la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, Él lo dará. Así que Padre de la gloria, todopoderoso, te pido en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todos los nombres, en el cual toda rodilla será doblada de lo que se encuentra en la tierra o en el cielo, y glorificará a aquel que vive por los siglos de los siglos. Te pido por él, en el nombre de Jesucristo, por cualquier enfermedad que haya sido desatada a los cuerpos de cualquiera de tus hijos, cualquier enfermedad que esté siendo desatada a cualquier persona que todavía no haya recibido la fe. En el nombre de Jesús, Señor, demuéstrale que tú eres el poderoso de Israel. Demuéstrale que para ti no hay límites y que tú eres el sanador, no solamente de la tierra, pero de toda tu creación. Y que solamente se necesita creer para poder recibir un milagro. En el nombre de Jesús, Señor, reclamo a todas aquellas almas perdidas. Las reclamo para tu reino. Reclamo a todos aquellos que se han alejado de tu presencia para que se acerquen a ella. Reclamo en el nombre de Jesús a todos aquellos que se han desviado sus mentes y sus corazones por atender oído a otras cosas. Señor, los reclama a todos y que todos ellos vengan a conocerte para que sean salvos. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido todo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. La paz que el mundo no la puede dar. La paz que ninguna religión te la puede dar. Solamente Cristo Jesús te puede dar esa paz, porque viene de parte del Padre de la Gloria. En el nombre de Jesucristo, recíbela, oh Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, a todos los que están en la plataforma. No se vayan, que tengo un mensaje para ustedes ahorita mismo. En el nombre de Jesucristo, les saludo a todos los que nos ven en video. No se olviden de compartir los videos a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, y deja que Dios los bendiga por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.